Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro episodio de Derecho entre líneas, el podcast de Cavalier Abogados y la Asociación Cavalier del Derecho, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada sobre los principales temas de interés y actualidad jurídica. En esta ocasión, en compañía de Victoria Olier, una de las participantes del que fue el concurso nacional de ensayo en Derecho Comercial Germán Cavelier 2025, que fue el primer semestre, una competencia bastante retadora, con más de 30 participantes, casi 40. Entonces, para nosotros es un gusto poder contar y poder también conocer un poco la experiencia de los participantes de los concursos de la asociación y por supuesto de Victoria que quedó en el cuarto puesto en esa muy reñida competencia. Ella pasó a la fase de sustentación oral, en donde jurados especializados en el tema se encargan de llenarla de preguntas sobre su ensayo que además va a ser publicado en la revista de la Asociación Cavalier del Derecho. Entonces, Victoria, es un gusto que nos puedas acompañar hoy. Buenas tardes, Santiago. Es un placer estar participando en este espacio académico donde podemos hablar y socializar de una manera mucho más tranquila sobre nuestro ensayo. Sí, claro que sí. Y además me gustaría que nos comentaras un poco sobre ti, en qué semestre estás, en qué universidad, cómo te enteraste del concurso. Yo estoy en la Universidad de Cartagena, estoy en quinto semestre. Yo me enteré por el concurso porque yo hago parte de un grupo de semilleristas y nos estaban motivando mucho a participar en cualquier tipo de convocatoria que existiera y yo elegí el concurso de ensayo de Derecho Comercial de la Asociación Cavelier porque me parecía es muy bien exigente, pero me parecía bastante accesible el hecho de que fuera virtual y eso me daba un poco más de tranquilidad porque iba a ser mi primera vez participando en este tipo de convocatorias. Entonces, por eso elegí este concurso y sinceramente fue lo mejor que pude hacer, la mejor convocatoria a la que pude haber aplicado. Y es para nosotros también un gusto saber eso. Además de que espero que sea, ¿era la primera vez que participabas en un Mi concurso de primera ensayo? vez, mi primera vez. Imagínate, y ojalá no sea la última y ojalá también esto sirva para que todas las personas que nos ven y nos escuchan también se animen a participar porque finalmente es un ejercicio de reflexión, de invitar a los estudiantes y la razón de ser de estos concursos y en particular el de ensayo es que la gente se anime a escribir. Los jóvenes poco gusto tienen hoy en día por la escritura y por la buena escritura que además es tan difícil de encontrar y buscar en todo el país ese talento y en tu caso llegar a Cartagena y encontrar a alguien que tiene ese deseo y esa pasión por investigar, por conocer, por escribir, es algo que realmente nos llena mucho y nos da una inmensa satisfacción. Tú participaste con un ensayo que se llama Intermediario Responsable, repensando el rol de Airbnb, que Airbnb, como sabrán, y para los que no, es una plataforma en la que uno, entre comillas, arrienda los espacios, pero no los arrienda porque realmente te conecta con una persona, pero la plataforma es la intermediaria. Ahí es donde entra Victoria brillantemente a cuestionar cuál es esa relación y cuál es ese puente que realmente está haciendo Airbnb si uno le está arrendando con la plataforma, pero la plataforma dice que la responsabilidad es del dueño del alojamiento y empezamos con un revuelto ahí enredadísimo que Victoria empieza a analizar un poco dentro de tu ensayo. Cuéntanos de dónde surge la idea, cómo es este tema Claro. de Airbnb. De hecho, de hecho, para contarles muy rápidamente, yo nunca había participado en ningún tipo de convocatoria, nunca había realizado un ensayo pues con este nivel de exigencia y también era la primera vez que yo participaba en algo académico fuera de la universidad, así que al principio yo estaba bastante nerviosa. Yo nunca había hecho algo parecido
y eso lo hizo bastante retador, pero también muy valioso. Y cuando yo supe que yo pasé a la fase de sustentación oral, ya yo me sentía una ganadora porque fue pues iba a ser mi primera ponencia y gracias a eso aprendí muchísimo. Y yo, así como tú decías, es bastante confuso el papel de Airbnb porque precisamente las plataformas digitales son ahora mismo parte de nuestra vida cotidiana y sin embargo muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar qué pasa legalmente cuando algo sale mal. Utilizamos las plataformas común y corrientes, pero no nos ponemos a pensar quién responde, si las plataformas tienen alguna obligación o todo queda en manos del anfitrión. Y son estas preguntas las que me llevaron a investigar más a fondo y pues darme cuenta de que el derecho y el derecho colombiano, hay que decirlo, está intentando ponerse al día con estos nuevos modelos digitales y nos queda mucho por recorrer. Esto para mí era un tema bastante relevante porque no solo está en el centro de debates legales, sino que nos toca como usuarios, como ciudadanos y en muchas veces como meros anfitriones. Y entender cómo se regula esta plataforma es clave pues para proteger derechos y también garantizar la equidad en el mercado y que nosotros como colombianos nos adaptemos de forma responsable a las transformaciones tecnológicas que ya están ocurriendo hoy en día. Y algo que nos mencionabas también dentro o la forma en cómo te acercas a este tema de el Airbnb, de las plataformas, es un poco estableciendo o intentando identificar, porque todavía es bastante complejo la forma en cómo funciona. Seguimos aquí en el debate, por ejemplo, de plataformas como Uber, si hablamos de un arrendamiento privado que es legal o si realmente es una forma de saltarse la ley para reemplazar los sistemas de transporte público regulados. Pasa algo similar con el tema de Airbnb cuando tú empiezas a hablarnos un poco de cuál es esa relación tripartita que mencionas en tu ensayo entre la plataforma y el hospedador y el huésped. ¿Qué encontraste ahí? Esta naturaleza jurídica que yo encontré al comienzo de mi investigación, que tú digas que es una naturaleza tripartita, es súper interesante, porque esta naturaleza tripartita nos ayuda a empezar pues a darnos cuenta de que en apariencia, pues en los términos y condiciones de Airbnb, solo ellos dicen explícitamente que ellos solo facilitan el contacto entre las partes y que lo que yo me di cuenta en mi ensayo es que su rol dentro de la relación contractual va mucho más allá de eso y esto ha generado muchísimos debates jurídicos, claro está, y lo que genera un problema es si estas plataformas pueden ser consideradas responsables en caso de que el anfitrión incumpla en esta relación contractual que existe entre huéspedes y anfitriones. Claro está. Y ahí tú mencionabas también em, que dentro de de la Unión Europea, dentro de otros espacios, se ha empezado este debate que por supuesto va mucho más adelante porque pues estas plataformas tuvieron un auge primero en los países europeos del norte global, em, y también está ese dilema muy grande y esa defensa entre comillas que presenta Airbnb diciendo nosotros no somos dueños del sitio en donde se van a hospedar. Nosotros no nos encargamos de recibir ni atender a la persona. Nosotros, entre comillas, hacemos lo que tú dices y es, establecemos un chat donde se ponen de acuerdo las personas para finalmente llegar a un arrendamiento de un hospedaje. Y en la práctica nos damos cuenta que ellos se encargan de hacer el cobro, ellos se encargan de establecer ciertas condiciones, de imponerle condiciones tanto a la persona arrendataria como al arrendador. Y ahí uno dice, bueno, están haciendo un poquito más que solo facilitar el contacto entre personas. Está tomando como un rol más protagónico. Claro, a mí cuando yo estaba escribiendo el ensayo, a mí eso me parecía como un caballo de Troya, porque ellos estaban mostrando una situación completamente diferente a la realidad, porque Airbnb, como tú lo decías bien,
pues regula las cancelaciones, facilita los pagos. Y algo que yo digo en el ensayo y me parece súper interesante es que ellos, gracias a Airbnb, es que la relación contractual nace entre el huésped y el anfitrión. Sin Airbnb, esta relación contractual no existiera para nada y siento que pues este mero punto es suficiente para decir que Airbnb debería tener una responsabilidad en casos de incumplimiento. Además que, como tú decías, en la Unión Europea y en todos los países, esa naturaleza de Airbnb depende del grado de intervención que tengan, pues, el ordenamiento jurídico de cada país sobre esta materia. Me parecía bastante interesante que en España ellos dividen allá en España entre, pues en el gobierno por la Constitución y pues las comunidades autónomas. Y de esa manera ellos en cada provincia, en cada estado de allá de España, pues ellos empiezan a regular, depende pues de las características, de las necesidades de cada ciudad de España. Y me parece que eso es súper importante porque si bien tenemos que regular a las plataformas, tampoco diría que debemos cortarle las alas, porque si esto es un avance tecnológico inmenso y no debemos ponerle un stop y ya. Sí, en ese caso, cuando nosotros estamos frente a los avances tecnológicos en general, o sea, este es un reto que se ha planteado no solo desde la perspectiva del transporte, que son las más conocidas, el tema de Uber y demás, sino que esto está generando adicionalmente fenómenos que lo vimos hace poco, que este podcast es grabado a comienzos de julio. En España hay manifestaciones masivas por el fenómeno de la gentrificación, porque estos modelos de Airbnb están ocasionando también un impacto en cuanto al sistema de vivienda en los países, que incluso han considerado, y uno de los debates que se está dando en este momento es la posibilidad de un impuesto o un tipo de compensación que pueda llegar a solicitársele a estas plataformas o unas limitaciones a los tiempos Claro. de arrendamiento de los espacios, ¿sí? Que no resulte esto en ciudades donde la mayoría de sus habitantes se encuentran en la periferia y en las zonas principales, centrales, turísticas, solamente encontremos espacios que terminan siendo arrendadas por estas plataformas y ahí lo que tú dices de la responsabilidad adquiere un valor muy grande porque pues la plataforma se va a excusar en que pues cada uno tiene el derecho de propiedad privada, cada uno puede, si quiere, arrendar, vender, hacer lo que quiera con su propiedad y no tendría por qué haber un dilema ahí o algún problema con esa plataforma, que por supuesto, en mi opinión, debería regularse pero no en detrimento del desarrollo de la actividad, sino al igual que cualquier otra, al igual que Uber, que ya está regulado en gran parte de Europa, u otras plataformas, lo que hace es el sistema garantizar una competencia justa, porque también tenemos la eventual crisis del sector hotelero. Claro. Que se va muy de la mano con esto. En ese ejercicio que hiciste de derecho comparado, aparte del caso interesante de España, ¿qué más viste? Por ahí vi que hablaste un poquito de Estados Unidos, de la Unión Europea, hablaste de un caso muy puntual en Ámsterdam. ¿Qué te llamó la atención y qué pudiste encontrar ahí? Me pareció súper interesante el caso de Ámsterdam porque en Ámsterdam se dio por primera vez el memorando de entendimiento, que fue un acuerdo entre la ciudad, el gobierno local y Airbnb para de esta manera regular los arrendamientos a corto plazo, para combatir con los alquileres ilegales y también para pues compartir información entre la plataforma y el gobierno local. Y eso me parece excelente porque no están limitando el ejercicio de la plataforma, sino que más bien están aliándose el gobierno y este tipo pues de empresas para que puedan ejercer de la mejor manera. Además, me pareció súper interesante el hecho de que se impusiera un límite de 30 noches al año para alquiler de una propiedad
y también se exige, como en la mayoría de los países que expuse en mi ensayo, que se registre la propiedad en un registro oficial para operar legalmente en las ciudades. Y con esto en Ámsterdam se busca que la turistificación de las zonas residenciales no ocurra de una manera tan, por decirlo así, abrupta, agresiva. bien asegurar que el uso de las plataformas no desplaza a los residentes permanentes. Ahí está una de esas implicaciones también de todo este fenómeno alrededor de las plataformas y que finalmente requieren algún freno porque si sigue avanzando de manera desmesurada puede causar impactos como ya lo viene haciendo el fenómeno de la gentrificación, el turismo desbordado, la ocupación, por decirlo así, de zonas residenciales que pueden llegar pues a ir en detrimento de los pobladores locales, que realmente es lo que uno dice, bueno, la gente que es de ahí no puede vivir ahí, porque resulta muy costoso vivir ahí, porque estas plataformas pues, tampoco lo hacen de una manera consciente o con algún tipo de responsabilidad frente a ese impacto que pueda generarle a los habitantes de determinada ciudad, sobre todo en las más turísticas, ¿no? Que es lo que Claro que uno sí. ve que hay conflictos ahí al respecto. Después de entender toda esa problemática y todo ese enredo alrededor de Airbnb, ¿cómo empiezas a aterrizar tu ensayo y cómo empiezas a concluir o a llegar a esas propuestas de solución o esas reflexiones críticas al respecto? Pues yo actualmente, actualmente yo hoy veo en retrospectiva mi ensayo y me doy cuenta que existieron puntos o capítulos de mi ensayo de los que hoy en día yo hubiese podido pues darle mucho más que decir. Por ejemplo, en Argentina me pareció súper interesante porque sabemos que Argentina y Colombia tienen una cercanía jurídica ya basada también en el código civil francés, y ellos allá tienen pues una normativa orientada totalmente pues a la protección al consumidor, que me parece fundamental. Ellos allá tenemos también allá una sentencia que fue para mí algo de impacto, que responsabilizó solidariamente a Booking, pues es otra plataforma turística, por daños causados a un personaje de un hotel en condiciones deplorables, muy distintas a las anunciadas. Y la sala argentina lo fundamentó en que Booking debía responder solidariamente, no porque hiciera parte directamente del contrato de arrendamiento entre el anfitrión y el huésped, sino porque hacía parte de la cadena de comercialización. Y siento que eso sirve mucho pues, de inspiración a Colombia para que sigamos esa misma línea jurisprudencial que impuso Argentina. Ahí es que se empiezan a generar estos precedentes y estas perspectivas nuevas como que empiezan un poco a aterrizar, porque ojo, no es castigar, no es castigar ni mucho menos la innovación, el desarrollo. Mal haría un país o un sistema judicial en atacar estos avances que realmente lo que hacen es facilitar el acceso a bienes y servicios, la forma en cómo nosotros adquirimos productos. Sí, eso no es el problema, eso no es el problema. Y en lo que tú dices y lo que hace Argentina y los puntos que después uno se da cuenta porque es apenas natural que uno después de un tiempo diga, pucha, claro, el tema iba por este lado, o uno empiece como a seguir pensando y a reflexionando sobre eso y sacando nuevas conclusiones. Sí. También es importante decir, hoy hoy en día yo también veo en retrospectiva mi ensayo y pienso que en Colombia, con todo lo que hemos dicho en esta conversación, Colombia, para ser más realistas, porque no sabemos que la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia tienen diferencias exorbitantes, pero el hecho de que Argentina, un país que está en Sudamérica también y que más o menos tenemos características similares, me da un poco de esperanza porque considero que no está tan lejos, no está tan alejado de la realidad que Colombia empiece a regular estas plataformas y que lo aplique con, pues,
con normativas y con las organizaciones autónomas que tenemos aquí en Colombia. Por ejemplo, surge la necesidad de una estructura normativa más clara, que no solo regule al anfitrión ni tampoco regule solamente la definición de una plataforma turística como tal, que es lo que hace Colombia, sino que utilicemos, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la MINCIT, y esta podría asumir en su rol de coordinación unos parámetros generales que permitan a las entidades territoriales, según sus condiciones locales, definir sus propias reglas para definir pues el número de noches máximas y todo ese lío que forma Airbnb. Además, siento que las entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de vigilar y también de controlar, puede tener una herramienta más fuerte para sancionar a las plataformas cuando no cumplan con los parámetros establecidos. Sabemos que aquí en Colombia se exige el registro de alquiler publicitado en las plataformas como Airbnb. Entonces, por ejemplo, en caso de que las plataformas o los anfitriones no cumplan con esta exigencia, pues se puede sancionar. Y también sería útil implementar mecanismos como un buzón de quejas en casos de cláusulas abusivas o en casos en los que existan fallas graves por parte de la plataforma. Incluso pasa bastante, lo cuento como una experiencia personal. Hay algunos alojamientos en Airbnb que dentro de la descripción el hoster llega y dice, aparte de lo que yo le estoy cobrando en la plataforma, cuando usted llegue tiene que pagar esto, una tarifa de Claro, ingreso adicional, de lo cual por supuesto Airbnb no se va a hacer responsable. Y ahí es donde empiezan esos detalles. No, para llegar, si llega después de tal hora, voy a empezar a hacer cobros. Ya después de tal día empieza a cambiar la tarifa, lo que cambia totalmente los términos y condiciones que me establecen a mí en la plataforma, pero la cual no se va a hacer responsable por eso, ya que su tarea es, según ellos, únicamente conectar exactamente. a estas personas y hacer de intermediarias. Precisamente en los términos y condiciones Airbnb dice claramente que Airbnb tiene, pues tiene derechos, pero no obligaciones en la relación contractual surgida. Y eso nos empieza, a mí personalmente me preocupa mucho porque así como a ti me han ocurrido demasiadas situaciones que hubiese podido evitar aquí en Colombia gracias a las regulaciones que podrían existir sobre todo este tema. Claro, desde la perspectiva de la protección al consumidor, de igualar la competencia, de garantizar una competencia justa en el mercado con los otros proveedores de servicios de alojamiento, de los hoteles, el tema de los permisos que tienen que pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema que en lo que estamos totalmente de acuerdo y este tipo de espacios, de ensayos, de reflexiones también es una invitación a tener en cuenta estas problemáticas que realmente empiezan a generar un impacto en muchas ocasiones, no solamente de promoción del turismo, porque sí pasa, chévere poder llegar a un pueblito donde uno no sabe a dónde llegar, a dónde quedarse y poder consultar su aplicación y hospedarse. El tema es cuando pasan esos detallitos, cuando hay esos lunares que empiezan a abusar un poco del consumidor y ahí ya no es tan bonito. Bueno, Victoria, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Podríamos quedarnos un montón de tiempo más hablando sobre este tema porque es muy, muy interesante. Pero pues, como todo lo bueno, se acaba. Claro, Entonces, desde la Asociación Caballería del Derecho, desde Caballería Abogados, estamos muy contentos de contar con personas como tú que se creen el cuento, que participan, que sueltan el miedo y se meten sin nunca haber estado en un concurso antes y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa es que entre casi 40 estudiantes de todo el país quedaste en el cuarto puesto, siendo tu primera vez participando. claro que Entonces, sí, esa es la muestra. eso es lo que yo más pues recomiendo ahora a mis compañeros. La verdad es que hay que atreverse y si bien no quedé entre los primeros puestos como ganadora, siento que ahora puedo ver mis fallas y en qué puedo mejorar y cómo puedo pues ser
una mejor persona al participar en este tipo de concursos. Entonces, claro que sí, en todos los sentidos de la palabra me siento como una ganadora de todas formas. Claro que sí, y además tu ensayo va a ser publicado. La publicación de los ensayos hace parte de ese sistema también de reconocimiento, porque también para que le quede a todas las personas que nos puedan escuchar y ver, los concursos de la asociación no tienen como propósito el premio. O sea, el premio no es el centro del concurso, y la gran mayoría de concursos universitarios no ofrecen incentivos económicos como los que la Asociación Caballería del Derecho otorga, que son exclusivamente para temas educativos. Porque nosotros lo que buscamos es reconocer la excelencia, darle visibilidad, gente con talento que pueda mostrarse. Y la gente con talento está en todas partes y está en todas las universidades del país. Y nosotros tenemos como misión llegar a ellos, llegar a ellos, llegar a ellas, a abarcar y abrazar todo ese talento tan bonito que a veces desafortunada y tristemente se menosprecia y se queda por ahí disuelto en el aire. Entonces, esto, estos espacios buscan concretar y ponerle cara a ese talento y mostrarle a las personas lo bonito que se puede hacer con ganas, con voluntad. Es la mejor forma de hacer las cosas es haciéndolas. Claro. Entonces, Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, y a la Asociación Cavalier. De verdad, esta sorpresa de que van a publicar el ensayo me ha dejado en shock. Estoy demasiado emocionada y claro que sí. Bueno, esto fue un episodio más de nuestro podcast Derecho entre líneas, un proyecto colaborativo entre Cavalier Abogados y la Asociación Cavalier del Derecho, en esta ocasión con Victoria Alejandra Olier, quien fue una de las participantes del concurso nacional de ensayo en Derecho Comercial Germán Cavalier 2025. Nos vemos en un próximo episodio. La Asociación Cavalier del Derecho fue creada en el año de 1992 con el propósito de fomentar y apoyar el estudio del derecho y las ciencias sociales bajo la óptica de la excelencia. Fundada por el doctor don Germán Cavalier Gaviria, la asociación se ha posicionado como un importante espacio para el estudio y la reflexión en las temáticas más destacadas y necesarias que plantea la ciencia del derecho. En colaboración con numerosas facultades de derecho en Colombia, tanto públicas como privadas, y otras instituciones, la asociación realiza seminarios, conferencias, concursos de ensayo y debate, publicación de libros, artículos, contenido digital de interés, tales como cursos virtuales, podcast, material académico interactivo, así como significativas donaciones económicas a universidades para apoyar a sus estudiantes. La asociación, con la implementación de herramientas digitales, ha venido convirtiéndose en un ecosistema digital para el estudio del derecho, llegando así a más estudiantes en todo el país. Nuestro fundador era consciente que el desarrollo de Colombia partía de la base de la solidez de sus instituciones legales y estas, a su vez, de la calidad de los profesionales del derecho. Por esta razón, orientó nuestros objetivos a la promoción del estudio del derecho, incentivando valores como el amor por la disciplina y el estudio, la búsqueda de la excelencia y el apego a la justicia y a la ley. Honramos su legado con el apoyo económico, académico y motivacional que hemos dado a todos y cada uno de los cientos de estudiantes que a lo largo de estos años se han beneficiado de nuestro trabajo. Este trabajo es posible gracias a los clientes y colaboradores de Cavalier Abogados, firma que destina parte significativa de sus utilidades para cubrir los costos y gastos de funcionamiento de la asociación.